La ganadería es uno de los pilares de la economía paraguaya. Año tras año, esta crece potenciando el desarrollo de nuestro país. En los últimos 10 años, las exportaciones de carne vacuna de Paraguay pasaron de los $50 millones a los $1.700 millones. El stock ganadero creció un 49%, aumentó la faena y se triplicó la cantidad de frigoríficos. La ganadería del país se posicionó en los mercados internacionales en base a sus costos competitivos. Paraguay tiene 14,8 millones de cabezas de ganado. La inversión de los grandes productores en los últimos 30 años en mejorar la genética de razas muy adaptables lo ha convertido en atractivo para otros países, que deben reponer o mejorar su cabaña bovina. Algunas de las herramientas más comunes, conocidas o utilizadas en una explotación pecuaria, como asistencia reproductiva, se encuentran la inseminación artificial. Evidentemente, la aplicación de algunas de las tecnologías en las grandes explotaciones es cuestión de decisión para su adopción. El programa de inseminación artificial, evidentemente, es una de las técnicas con mayor impacto en una explotación agropecuaria, fundamentalmente en el aspecto genético, por los controles de enfermedades en los animales. Se estima que la tasa de procreo en Paraguay es no mayor del 45% en promedio, en tanto Argentina es del 60% y Uruguay del 57%. Si bien Paraguay tiene el más bajo índice de tasa de procreo en la ganadería, teniendo en cuenta los países de la región, en el último año se experimentó un crecimiento del 1,5%. Realmente el tema de la IATF y por ahí yendo un poquito más allá de la IATF. IATF es inseminación artificial a tiempo fijo. ¿Qué es lo que nos permite la IATF? Antes, si nosotros queríamos inseminar un animal para hacer una mejora genética, por ejemplo, teníamos que estar sacando celo durante 21 días, esperando el momento que entrara en celo e inseminarlo. Ahora hay unas técnicas que mediante una sincronización hormonal, mediante la utilización de productos hormonales, uno puede hacer que todas las vacas ciclen y ovulen al mismo momento, ¿sí? Ovulan en un determinado momento y eso nos permite hacer la inseminación artificial a tiempo fijo todas juntas, ¿sí? Ya tenemos que salir de la detección de celo y podemos hacer la inseminación a todas juntas. La gran ventaja que tiene eso es que nos permite inseminar vacas con cría al pie, que realmente es la categoría más importante, ¿sí? Primero porque la que más tenemos, la que más tienen los productores y la cual más le cuesta preñar. Normalmente la vaca con cría al pie, una vez que pare, pasan aproximadamente entre 90 a 120 días que puede llegar a tener su primer celo, ¿sí? Y es más, en condiciones favorables, como nos pasa ahora con el tema de la sequía que hay aquí en gran parte del país, todavía ese periodo en anestro, es decir, el periodo durante el cual la vaca no entra en celo y no se puede preñar, por más que esté con el toro, ¿sí? Lo podemos acortar utilizando este tipo de protocolo de sincronización y haciendo que la vaca demuestre celo y la podemos preñar antes. Y eso lo que nos permite, o lo que le permite al productor, es tener ese objetivo de máxima que sería tener un ternero por vaca por año, ¿sí? Recién estábamos hablando con vos del tema de las tasas de procreo. En Argentina, por ejemplo, por cada 100 vacas en servicio, en todo el país, en promedio, obtenemos 64 terneros al año, ¿sí? Aquí en Paraguay, por los datos que yo tengo y los lugares que han dado, obviamente el porcentaje es menor, pero por las condiciones climáticas, por el tipo de ganadería más extensiva, por el tipo de campo donde se hace la ganadería, y no creo que pase 40 o 45 terneros por cada 100 vacas en servicio. En campos donde he estado, donde tienen buen manejo, por ahí tienen muy buenos porcentajes de preñez y logran altas tasas de procreo. Pero en aquellos campos donde no hay medidas de manejo, donde no se hacen protocolos de sincronización, donde no hay manejo de pasturas, donde no hay manejo de reservas, etcétera, o suplementaciones, ¿sí? Lograr buenos índices de preñez es muy difícil. Así que este tipo de protocolos, junto con un montón de cosas que tienen que ver con la sanidad, que tiene que ver con los manejos nutricionales, etcétera, nos permitiría preñar las vacas lo antes posible. Ir incrementando los niveles de productividad en la ganadería nacional es esencial. De cada 1% de aumento que se logra en la tasa de procreo se insertan más de 200.000 terneros al sistema. Asimismo,
pueden producir 25.000 toneladas más de carne bovina para el consumo interno y la exportación. Los trabajos que se vienen realizando en la ganadería, tanto en la parte de producción como en la sanidad, tendrán sus resultados en el corto plazo. Existe una imperiosa necesidad de incrementar los índices productivos a nivel internacional. La inseminación artificial a tiempo fijo es una técnica que, mediante la utilización de hormonas, permite sincronizar los celos y ovulaciones, con lo cual es posible inseminizar una gran cantidad de animales en un periodo corto de tiempo. Son conocidos los beneficios en el empleo de la inseminación artificial, en cuanto a la mejora genética, al conocimiento de la paternidad y a la posibilidad de utilizar, en vaquillonas, toros que den terneros de bajo peso al nacer. Una de las cosas que recién estábamos hablando es el tema de lograr preñar la vaca, ¿sí? La vaca, una vez que pare, una vez que tiene su cría, tarda mucho tiempo en recuperarse y empezar con los ciclos normales, con los ciclos fisiológicos que le permiten preñarse. Normalmente, con la presencia del ternero, ¿sí? Tenés vacas a los 90, 120 días de parida, tenés muchísimas vacas en anestro, o sea que no están ciclando, ¿sí? Entonces lo que se hace es, un manejo muy común es el enlatado o el destete precoz, pero también lo que sirve para evitar enlatado muchas veces o para evitar el destete precoz son los protocolos de sincronización. Entonces nosotros lo que proponemos son protocolos de sincronización para hacer la IATF en las vacas, o también un tema que se está usando mucho en Argentina ahora, sobre todo en campos marginales o donde no hay buenas instalaciones, donde por ahí el productor dice, mirá, yo la verdad que no tengo una buena manga como para hacer una inseminación y no puedo hacer la inseminación. Bueno, no hagas la inseminación, pero sí hace el protocolo de sincronización, hace que la vaca empiece a ciclar, que empiece a alzarse y le podés echar el toro. En vez de hacerle una inseminación, le podés echar el toro. Todo esto es importante siempre que este tipo de productos los maneje un veterinario. ¿Por qué? Porque son productos hormonales que, si están mal manejados o mal dosificados, pueden tener efectos adversos como hacer abortar a las vacas. Si nosotros hacemos un protocolo de sincronización sobre una vaca que está preñada, es probable que la hagamos abortar. Entonces, el que tiene que decidir qué vaca hay que tratar, tiene que seleccionarla, hacerle una palpación, etcétera, etcétera, es un veterinario. Y sobre todo también qué tipo de protocolos utilizar. Hoy en día hay muchísimos protocolos diferentes, hay algunos que son simples y que son inclusive los más utilizados dependiendo si son vaquillas, si son vacas con cría al pie o vaca soltera. Hay diferentes protocolos, pero lo importante de eso es tener un veterinario que nos asesore y que nos indique qué tipo de protocolo utilizar según la categoría de animales que estemos trabajando. Por suerte, hace muchísimos años que vengo a Paraguay, he trabajado con muchos veterinarios de acá, conozco a muchos profesionales, y el nivel de profesionales que tienen, y sobre todo preparados en este tipo de especialidad como es la reproducción, hay muchísimos. O sea que falta de mano de obra no debería ser una limitante para poder hacer este tipo de protocolos. Nos está pasando en Argentina un poco también lo que yo creo que le pasó a Paraguay en este último tiempo. Como ustedes saben, Argentina volvió al mercado de exportación después de varios años de tener limitantes para poder exportar carne. Y el hecho de volver al mercado de exportación hace que la demanda sea mayor. Independientemente del precio, que el precio, así como bajó en dólares para Paraguay, también bajó en dólares para la región. Sí, el precio de exportación de la carne de exportación está menor para Argentina y menor para Brasil, al igual que para ustedes. Pero el tema es, cuando aumenta la demanda, si nosotros no tenemos que mandar, normalmente lo que terminamos mandando son hembras, ¿sí? Independientemente de cuál sea el mercado al cual estamos enviando, ¿no? Porque hay mercados para macho, hay mercados para hembra. Los dos mercados principales que tiene Paraguay, si no me estoy equivocado, son Chile y Rusia, ¿sí? Y muchas veces pasa que al faltar macho se termina mandando hembra. Y cuando estás mandando hembra, en definitiva estás mandando tus propios vientres, te estás mandando lo que va a ser tu futuro stock, tus futuras madres. Entonces, en eso es donde, ya lo digo como una autocrítica, desde el lado en Argentina nos pasó lo mismo, ¿sí? Tenemos una alta tasa de faena de hembras porque no tenemos machos para cumplir con la carne que se necesita. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser más eficientes en la obtención de terneros, ¿sí? Del macho, para poder que el rodeo siga creciendo y no terminarnos comiendo nuestros propios vientres, que hace que el stock caiga y por ende va en detrimento de la producción.
Los trabajos que se vienen realizando en la ganadería, tanto en la parte de producción como en la sanidad, tendrán sus resultados en el corto plazo. Existe una imperiosa necesidad de incrementar los índices productivos a nivel internacional, principalmente en el estrado de los pequeños productores. Los índices de productividad de este segmento son muy bajos y en el caso de la tasa de procreo se ubica en torno al 30%, es decir, 30 terneros por 100 hembras en edad reproductiva. Nosotros siempre hablamos, es decir, ¿cuál es la manera de mejorar las tasas de procreo, como me estabas diciendo antes? La mejor manera es con medidas de manejo. Obviamente que todas las medidas de manejo, ya sean del aspecto nutricional, suplementación de vaquillas, este tipo de protocolos de sincronización, son todos inversiones que te van a tener un alto retorno, ¿sí? Yo siempre cuento un ejemplo de un veterinario en Argentina que él tenía categorizado a sus clientes según qué tipo de inversiones hacían para manejo, ¿sí? Y cuanto más inversiones hacían, mayor retorno económico tenían, porque tenían mayor cantidad de terneros y por ende eso les producía más plata, ¿sí? Entonces el hecho de gastar, en el fondo, no es un gasto, sino es una inversión. Esa inversión nos va a traer un retorno económico grande a corto plazo, con mayor cantidad de terneros, y si hacemos una inseminación a tiempo fijo tenemos otro tipo de beneficios, como puede ser que el ternero que nazca hijo de una inseminación, al ser de un toro de pajuela de inseminación que va a ser mejor genéticamente que los toros que tenemos en el campo, esos terneros van a ser más pesados el día de mañana cuando los destetemos, ¿sí? No solamente por el mérito genético del padre, que va a ser mejor que los toros que tenemos en el campo, sino también porque van a ser cabeza de parición y al momento de destete van a tener mayor edad que los terneros nacidos del plantel general. Uno de los temas importantes es el tema que los protocolos de sincronización, la IATF es una herramienta más dentro del manejo que uno tiene que hacer en el campo, ¿no? Siempre yo digo, los protocolos de sincronización no son vacunas, ¿sí? No son antibióticos, ni son minerales, ¿sí? Primero tenés que tener una buena sanidad en el rodeo, tenés que tener obviamente los animales vacunados y un control sanitario integral, ¿sí? Según cada categoría, adecuarlo a un plan de vacunación, obviamente un plan nutricional. Si vos tenés una vaca flaca, hablando flaca de estado corporal de 1 a 5, para mí es una vaca en estado 2 de estado corporal, esa vaca le podés hacer un protocolo de sincronización, obviamente siempre utilizando SG, que es la gonadotrofina coriónica de equina, que es el novormón, que se usa fundamentalmente en todo lo que es cruzas índicas y vacas en mal estado, digamos casi el 100% de la población de las madres aquí en Paraguay, o sea que el novormón debería utilizarse siempre en todos los protocolos, pero especialmente cuando la vaca está en mal estado. Y bueno, en ese tipo de vaca, en una vaca de estado corporal 2, seguramente podamos tener una exitosa sincronización y hasta poder en algunos casos preñarlas, o si no empezar a movilizarlas, y si no se preñan la IATF se van a preñar el retorno. Pero lo más importante es que esa vaca esté comiendo, ¿sí? Y que esté mejorando su peso, su estado corporal. Porque si esa vaca está en estado 2 y nosotros vamos a los 50, 60 días y sigue en estado 2 o bajó en estado, seguramente no la vamos a poder preñar, o si se preñó va a perder la preñez. Entonces, hay un nadir que se llama, que es cuando la vaca pare, empieza a perder estado, llega a un punto crítico y ahí empieza a levantar estado nuevamente. Que eso se da normalmente entre los 60 y 90 días posparto, obviamente dependiendo del forraje que tenga para comer, pero a los 60 90 días posparto la vaca está en su pico de producción de leche, el ternero está más demandante en cuanto a lo que le demanda a la madre en leche, y en ese momento la vaca es como que pierde su máximo potencial de estado y ahí debería empezar a recuperarlo. Pero para recuperarlo necesita obviamente estar comiendo, ¿sí? Yo sé que también estamos muy limitados por las lluvias acá, pero tenemos que todo eso sincronizarlo y pensarlo para poder tener buenos resultados. Lo que nosotros venimos ofertando en un inicio como Sintex y ahora como Zoetis, y junto con la gente de Ciabet aquí en Paraguay, lo principal que tenemos nosotros son nuestros productos de alta calidad. Pero aparte, que no es menor, lo que nosotros más consideramos es el equipo técnico que tenemos. Tanto el equipo técnico que tenemos de Zoetis, que viene a dar apoyo aquí, más la gente de Ciabet, que hace años que viene trabajando en el tema, que conoce sobre el tema, que son especialistas en reproducción, eso creo que es lo más importante, el valor más importante que tenemos nosotros. Como hablábamos antes, son productos hormonales que si están mal utilizados pueden tener muy malos resultados.
Entonces el hecho de tener el teléfono del que sabe, el hecho de tener alguien que te apoya, es decir, que no solamente es un vendedor, sino que también te da un servicio y te apoya en el trabajo, te capacita durante todo el año, está al pie del cañón cada vez que lo necesitas y te da un servicio extra, creo que eso es lo más importante, independientemente del producto, que la calidad es superior, los controles de calidad que tienen nuestros productos son extremadamente exigentes, y de hecho creo que algunos usuarios cuando han tenido alguna duda, cuando han tenido algún problema, nos han llamado y hemos estado ahí para hablar con ellos, a ver qué era lo que les había pasado. Creo que eso integralmente, tanto lo que es producto como servicio, como conocimiento, ese es el valor más importante que tenemos. De precoz, destetar, como su nombre lo dice, tempranamente a los 30 a 60 días de la madre, ¿verdad? Para poder recuperar las madres y muchas veces para recuperar el ternero. Con diferencia, la destete normal, la destete normal se diferencia porque se mama 6 a 7 meses, cuando el ternero ya está con posibilidades de consumir pasto a voluntad para crecer, ¿verdad? Bueno, esta técnica es una herramienta muy importante para el establecimiento ganadero, como en este caso, como un ejemplo, ¿verdad? Lo que se produce acá en la estancia Marca Trébol. Este año tuvimos una inundación muy grande, no tuvimos piso, estaba lleno de agua, entonces no teníamos pasto verde. Por lo tanto, en este caso las vacas adultas incluso fueron amamantadas por esta razón, porque estaban bajo estado corporal, como también las vaquillas de primera aparición. El concepto de la vaca adulta por estos casos natural, ¿verdad? Por problemas climáticos o problemas de medio ambiente. Pero normalmente las vacas adultas no se hace esto, ¿verdad? Pero en este caso se tuvo que hacer una gran parte de esto también, porque no teníamos piso, la vaca está no con muy buen estado corporal. Al mismo tiempo, las vaquillas sí se recomiendan la primera aparición, porque normalmente las vaquillas de primera aparición están todavía en crecimiento. Entonces, si vos no les amamantás tempranamente, muchas no vuelven a preñar. Lo que conseguimos con esto, con este precoz, es aumentar la cantidad de preñez en las vaquillas principalmente, y aquellas vacas que están con estado corporal bajo también se recuperan. O sea, el porcentaje de preñez aumenta alto, ¿verdad? Es un aumento alto. Por lo tanto, económicamente es factible hacer eso en un sistema de producción ganadera. Normalmente no, ¿verdad? Pero en este lugar es de pastura de muy baja calidad y con animales muy sentidas, vacas muy sentidas, normalmente también con destete precoz se mama más pesado que una que está con la madre, ¿verdad? Eso depende mucho del manejo. Cuando más temprano desmamantás, como en este caso hicimos de 30 días, ¿verdad? Incluso 30 a 45 días estamos haciendo, hay un producto específico para esta categoría porque los requerimientos son diferentes. Un animal de desmamantado a 30 días, de 60 y 90 días, los requerimientos son diferentes. Por lo tanto, se le da un producto que se llama hiperprecoz, ¿verdad? O super precoz se le llama. Y a diferencia de lo que normalmente se hace un precoz normal, ¿verdad? En un precoz normal se usa otro producto ya como Crifin, eso porque son animales de más edad. Y estos animales son, aparte que son jóvenes, son de muy poca edad, no tienen capacidad todavía de digerir muchos vegetales, depende mucho de la leche todavía, de la lactosa. Por eso se le hace un producto específico. Bueno, la parte sanitaria es normal como se hace con el sistema de reproducción que se usa en el establecimiento, ¿verdad? Sí se le hace refuerzo a unas virosis y algunas prevenciones con antibióticos. Bueno, el tamaño de batea, es muy interesante la pregunta, ¿verdad? Lo ideal sería levantar un poco la batea del suelo para que el animal no pueda defecar encima
y para que no pueda pasar encima, ¿verdad? Acá estamos, como estamos desmamantando rápidamente, ahora se está empezando a trabajar con la batea, se va a levantar todas estas bateas, ¿verdad? Y la dimensión de las bateas sería 5 animales terneros por cada batea de plástico que tenemos ahí. Por cada 90 centímetros, 5 animales, ¿verdad? Lo importante es que como este es un producto que se le da de forma limitada en kilos, donde es permanente la comida, lo importante es que llegue todos los terneros al mismo tiempo para que pueda comer. Por eso se da un espacio importante a ellos. El destete precoz es una herramienta hoy muy interesante, económica, muy rentable, aumenta la eficiencia, porque imagínense unas vaquillas de primera aparición que vuela a preñar 30, 35, 40%, uno puede llegar hasta el 80% haciendo el precoz, 80 un poco más, preñar eso. Es una rentabilidad muy grande, ¿verdad? Y el costo de una suplementación de CRISPR es muy bajo. Entonces, por cada 2 terneros, vos estás pagando una suplementación. Entonces, es 100% rentable eso, hacer destete precoz. A ver, lo que sí necesita es entender para hacer un destete precoz, tener la técnica de lo que usted recién habló, de la batea, el tamaño de la batea. El producto tiene que ser adecuado, no cualquier producto utilizarlo, porque también te puede arruinar todos los animales. Pues si usas un producto no adecuado para el sistema, se te aguacha el animal, ¿verdad? Acá podemos ver, ¿no? Hoy todos los animales están brillosos, ¿verdad? Brilloso, muy lindo, significa que está digiriendo muy bien y están creciendo. Pues estos terneros que estamos viendo acá son de apenas 30 días, todavía no tienen 30 días, ¿verdad? Y están en muy buen estado corporal. El pelaje brillo, entonces significa que el ternero está creciendo. Lo que necesitamos es crecer estos terneros, no engordar mucho, pues vaya creciendo, ¿verdad? Ese es lo importante. El producto, cuanto más joven el animal, necesita requerimientos diferentes, como dijimos. Puede ser un poco de lactosa, otras vitaminas esenciales, proteínas esenciales, vitaminas, entonces es totalmente diferente. Por estos productos, cuanto más temprano es amamantar el producto es un poco diferente y normalmente un costo más alto, ¿verdad? Pero con consumo bajo, al final no cuesta más caro que suplementar animal de 3 meses y de 1 mes. Este y el lote anterior que estuvimos viendo son lotes de destete precoz, le decimos. Son destetes de vacas multíparas o vacas adultas, que lo destetamos por digamos, las condiciones climáticas que se presentaron. De una inundación pasamos a una sequía, por lo cual vimos la necesidad de destetarlo precozmente. Son lotes de 22 días de destete, son 10 días a corral. Luego de ahí pasan al campo o a la parcela para que estén con un suplemento de destete precoz de granusa que están consumiendo 1 kilo por cabeza a hoy en día. Están aquí en el piquete hace aproximadamente 7 días por ahí. En realidad el destete tradicional con este tipo de destete, digamos, los terneros van ganando peso más rápidamente, se acostumbran rápido a la comida, la mansedumbre es, digamos, mucho mejor y conviene más porque es más manejable en todo sentido. Como te digo, ganancia de peso, mejor manejo tanto para nosotros, el personal en sí, es mucho mejor que el destete convencional. Por sobre todo las condiciones de la vaca. En condiciones normales, digamos, nosotros no hacemos destete precoz, pero en este caso, como es periodo de servicio, nos vimos la necesidad de destetarlos, por sobre todo para que podamos iniciar nuestro servicio y meter la mayor cantidad posible de las vacas en servicio.
Este es un lote que se destetó con, le decimos lote cola, la anterior la cabecera. Este se destetó con 56 kilos de promedio. Primero estuvieron 10 días en el corral, comenzando con 200 gramos de un suplemento de destete precoz. 200 gramos más pardo, digamos, a Livitum. Entonces va a ir de día 0 a 200 y va subiendo gradualmente hasta llegar a los 10 días a 1 kilo. 1 kilo, de a los 10 días sale al campo y sigue con 1 kilo de balanceado de destete precoz, hasta hoy en día. Y vamos a evaluar qué tal están y si hay necesidad vamos a aumentarlo eso. Y años anteriores hacíamos, pero no de esta cantidad. Hacíamos de acuerdo a la necesidad. Ahora estamos comenzando hace 22 días el destete precoz. Esta herramienta se está utilizando en esta estancia como una estrategia en un lote de vacas. Se está aplicando, los terneros que vemos acá atrás son cría de vacas cabecera de preñez y cabecera de parición, que viene de la mano del punto de vista estratégico porque son vacas que habitualmente no se realiza en esta categoría, este manejo, pero por el estado corporal de las mismas y por la etapa del ciclo productivo en que nos encontramos, que es la etapa de inicio de servicio, se requería la aplicación de esta técnica en este lote de vacas principalmente. Así que bueno, vemos que el destete precoz necesita una edad mínima del ternero por lo menos de 50 a 60 días, que son los que tienen esta característica de los que estamos viendo acá atrás. Bien, el manejo del destete precoz consiste en dos fases principales. Una fase inicial, que tiene 2 etapas. Lo que estamos viendo acá atrás es la segunda etapa, que es la etapa que se realiza a campo. Los terneros que entran en esta etapa ya tienen más de 10 días de haberse destetado. Este lote tiene entre 15 y 25 días. Donde el objetivo de la primera etapa, que es a corral, es que ellos aprendan a comer, que reconozcan el alimento. Y una vez que aprenden a comer, después de esos 10 días pasan a esta etapa, donde continúan con un consumo entre el 1,5 a 2% del peso vivo en un potrero de buena calidad o que tenga una pastura en oferta de calidad y cantidad adecuada. Y en función a eso también se le hace el ajuste de la cantidad de alimento balanceado que se le entrega. En toda esta etapa, en la primera fase, que dura aproximadamente 30 días, los terneros tienen que comer un alimento de excelente calidad, que tenga por lo menos un 21% de proteína, de alto valor biológico y de alta digestibilidad, para que garantice uno de los factores, ¿no?, que garantizan el éxito en esta etapa. Bueno, la innovación que se está aplicando es principalmente la categoría de vacas, ¿sí? Habitualmente este manejo se realiza en las vacas que son primerizas y eventualmente en las vacas CUT, ¿sí? En las primerizas, para permitirle que después del parto estas primerizas continúen su crecimiento y vuelvan a preñarse rápido, y en las vacas CUT para permitirle un rápido engorde y sacarnos lo antes posible esta categoría improductiva del campo con un valor agregado, es decir, vendiéndolas como gorda, ¿sí? Entonces, de pronto lo nuevo en esta instancia, en este año del campo, es la categoría en la cual se le está aplicando este sistema de manejo. Los resultados ya están a la vista, porque vos fíjate que la mayoría de estos terneros ahora están cumpliendo 22 días de haberse destetado y las madres de estos terneros se están inseminando este domingo, ¿sí? O sea que sin la intervención de esta herramienta no tendríamos posibilidad de estar inseminando este lote de vacas, con la gran probabilidad de que todas sean cabeza de preñez.
Brasil começou, mira, Brasil tem desenvolvido muito e utilizado muito essa ferramenta de inseminação em tempo fijo, apesar que todavia tem um espaço muito grande de crescimento. Só para que tenham uma ideia de comparação, em 2002, Brasil inseminava solamente 100.000 hembras, 100.000 hembras por inseminação em tempo fijo. E no ano passado, em 2018, o Brasil inseminou aproximadamente quase 13, 14 milhões de hembras em inseminação em tempo fijo. Então, houve um crescimento de 100.000 para 13 milhões de hembras inseminadas. Mas, desafortunadamente, todavia, inseminamos apenas 13% do rebanho total de matrizes que temos em Brasil, 13, 14%. Então, há uma quantidade muito grande de hembras para serem inseminadas. Pero é muito importante esse tipo de evento e, inclusive, essa divulgação para que os ganadeiros conheçam a tecnologia e que é de muito boa aplicabilidade, muito fácil de utilização e de aumento de produtividade e, como eu falei anteriormente, resultado financeiro e econômico muito bueno, uma relação custo-benefício muito interessante. Eu creio que, especificamente falando da inseminação em tempo fijo, a IATF, eu creio que é uma ferramenta de extrema importância para o momento atual do Paraguai. Por que te digo isso? Porque o Paraguai vive um momento muito delicado em tema de produção de terneiros. Houve um crescimento, um desenvolvimento muito forte dentro da ganaderia de recria e engorda em Paraguai, a faena, e não houve crescimento de produção de terneiros. Então isso preocupa demasiado a todos nós outros, principalmente a todos os ganadeiros, e isso é importante se cambiar, aumentar a produção de terneiros. Então, para que isso ocorra, há que aumentar a eficiência reprodutiva. Então, o Paraguai tem 7 milhões de hembras que têm que ser seguramente mais de 1 milhão de hembras que são improdutivas. Então, há que sacar melhor proveito das hembras, dos vientres que o Paraguai tem, sendo mais eficiente da parte reprodutiva, e a IATF seguramente é a melhor ferramenta para ser isso. Se os ganadeiros paraguaios fizerem solamente uma inseminação, se pode ser muito mais, 2, 3, mas estamos falando de uma inseminação e depois ser repasso com o touro, Paraguai seguramente já vai dar um salto de produção e um aumento de produtividade muito grande. Eu creio que é um momento, vuelvo a falar, um momento muito delicado de produção de terneiros. O Paraguai necessita urgentemente cambiar isso, porque se continuarmos com essa barra produção de terneiro, isso vai explotar mais adelante e temos que cambiar o mais pronto possível, aumentar a produção de terneiro para manter essa ganaderia tão promissora e tão espetacular que é de Paraguai. La implementación concretamente de la SG sérica, de la SG, de la gonatofilia conenia equina, está creciendo cada vez más, de la mano del número de inseminaciones artificiales a tiempo fijo, o sea, eso va creciendo y estamos aún muy lejos del techo, año tras año se va superando. Acabamos de escuchar de 2 o 3 disertaciones donde deja claramente entendido de los beneficios que aporta la IATF en cuanto a la ganancia genética, pero también a la ganancia productiva. Por lo tanto, bueno, como decía, eso que se va a difundir año tras año, va a crecer año tras año, y la demanda de SG sérica o de SG también va a ir creciendo de la misma manera. Entonces, si hacemos un comparativo, es decir, lo que se puede producir de SG recombinante en un mes o 40 días, se necesitarían aproximadamente unas 600 yeguas preñadas y un proceso de 280 días para obtener la misma cantidad de hormona. Entonces, si estamos hablando de un proceso o de una demanda cada vez mayor, es obvio que va a requerir también de una producción cada vez más eficiente y más amigable con el medio también, con el medio ambiente, ¿no? Realmente vemos que en Paraguay
hay un potencial enorme. Nos encontramos con muchos de estos colegas, nos hemos encontrado hace poco tiempo atrás en un simposio internacional que se llevó a cabo en Argentina, o sea, están trabajando a la par de Brasil, a la par de Argentina, en el desarrollo de estas tecnologías, en la aplicación de estas tecnologías, de Uruguay también. Entonces, por ende creo que bueno, el potencial es enorme, ¿no? O sea, realmente lo vemos y por eso nos atrae venir a compartir este tipo de desarrollo acá. La investigación en los últimos años ha sido muchísima. Se ha llegado a un perfeccionamiento también o a un entendimiento cada vez más de toda esta terapia hormonal que aplicamos para la inseminación a tiempo fijo, cómo también ayuda a inducir ciclicidad en las vacas. Lo que estamos esperando, y eso lo tomé, no es mío, ¿no? Sino que lo tomé de un gran referente que es el doctor Pietro Aucé, lo que estamos esperando es cada vez mayor aplicación por parte de los productores. Creo que ahora lo que hace falta es extensión, es difundir más y hacer ver, como las charlas que tuvimos previamente, cuáles son los beneficios económicos de aplicar estas tecnologías. Sin duda, es decir, va a haber aún más desarrollos y perfeccionamientos, pero hoy lo que necesitamos es más extensión, hacerlo más extensivo y mayor aplicación. Bueno, esto viene creciendo, no sé exactamente en qué proporción, pero esperaría que, bueno, que esto se duplique, que la aplicación hoy, que hoy está en torno a la aplicación, digamos, la IATF en el rodeo de cría paraguayo, está en torno al millón probablemente de inseminaciones artificiales, se duplique o se triplique en los próximos 3-4 años, ¿no? Porque ya o sea, se está haciendo un buen trabajo de difusión y creo que el productor poco a poco se va convenciendo. Por supuesto tiene que acompañar el contexto económico-político, ¿no? A andrologia ela vem evoluindo com o passar dos anos e as técnicas mais apuradas de análise de sêmen, juntamente com a escolha de touros, nos mostra um impacto econômico muito grande. Há touros que com a mesma qualidade seminal têm 34% ou 35% de prenhez com uma inseminação e há touros que têm 60% com uma sola inseminação. Então, o impacto econômico é muito grande e há uma preocupação acá no Paraguai de atingir níveis mais altos de prenhez para produzir mais em menos tempo e com ganado bueno. Então, isso é muito importante, por quê? Porque acá há animais de qualidade, temos buenos touros acá em Paraguai e podemos usar a genética também de acá, não somente buscar de fora, mas usar touros produtivos de acá do Paraguai, de diversas raças. Então, isso é muito importante, por quê? Porque quando promocionamos rendimento financeiro ao ganadeiro, proporcionamos investimentos e assim cresce a pecuária em todos os sentidos, não somente em número de animais, mas em ganância de quantidade de proteína e venda de insumos. Então toda a cadeia é beneficiada. Sim, está melhorando. Temos muito que trabalhar, né? E essas charlas para ganadeiros, para veterinários são muito importantes porque cambia a mentalidade e se cambia a mentalidade pode fazer com que tente usar a técnica e tenho certeza, se usar a técnica bem, vão ter bons resultados e bons resultados financeiros. Sim, na verdade, o que gostaria mais, porque os resultados hoje são buenos, né? Com uma inseminação, ou duas inseminações, podemos chegar a 75% de prenhez em 30, 40 dias, esses resultados são buenos. O que gostaria que cambiasse é o número de animais inseminados, que hoje estão cerca de 10%, e queria que fosse muito mais. Este é um desafio para todos. E é necessário um conjunto de veterinários quando se une em prol da pecuária para atingir um objetivo comum, que é o quê?
aumentar a quantidade de proteína produzida por hectare em menos tempo, produzir mais em menos tempo. E o mercado do Paraguai está muito bueno. Quando vocês miram a perspectiva de que quanto podemos avançar, os números são muito buenos. Então, esse movimento que está fazendo é benéfico para todos.